Buenas noches con todos. Esta es nuestra segunda sesión de Machine Learning. La semana pasada había presentado una introducción sobre este campo y habíamos visto que es uno de los conjuntos que engloban una de las partes de IA, de inteligencia artificial. Sobre todo esta se basa en lo más... Detrás de esto hay bastante matemática y probabilidades. Sí, estadística. Bueno, aquí hay un texto que yo preparé. Me gustaría que vieran ese texto. Una pregunta. ¿Estoy compartiendo toda mi pantalla o solo ese fragmento? ¿Alguien me dice, por favor? Que si pueden ver el software que estoy usando. Entonces no vamos a tener problemas. Bien. Déjenme acomodarme un ratito. Solo la página. Un momento, voy a dejar de compartir y comparto toda mi pantalla porque voy a usar también software. Entonces, vamos a tener problemas ahí. Bien, ahora ya debe estar presentándose todo. Bueno, comenzamos con una introducción. Nuevamente voy a dar una revisada de la primera semana que hicimos, la semana pasada. En sí, el Machine Learning es aprendizado de máquina, aprendizaje de máquina en español, ¿no? Hay tres tipos en sí, tres tipos fundamentales, que es uno de ellos es supervisado, el otro es no supervisado y otro es aprendizaje por refuerzo. Ahora vamos a dar una introducción ya con una aplicación, viendo ya algunos cálculos básicos. Vamos a usar este software. Y este documento también hice con esto de acá. Este es Positron, para los que no conocen. Es similar a Visual Studios. Y es nativo en Python y R. Los códigos corren aquí. Puedes cambiar simplemente con qué trabajar. Aquí yo estoy trabajando en un entorno que yo creí, pero puedo cambiar a Python si quiero trabajar con R también. Solo necesitas instalar R y instalar Python. Y este IDE, que es una versión mejorada de RStudios, para los que no conocen. Y este es muy práctico, digamos, esto de acá. Este documento que aquí estoy mostrando está generado en esta, ¿ya? Se puede generar documentos, correr, por ejemplo, aquí podemos abrir un nuevo archivo, nueva carpeta, que diga nuevo archivo. Sí, nuevo archivo. Que puede ser R, Python, inclusive Julia, porque yo trabajé también con Julia aquí, porque Julia también es muy bueno en optimización, es veloz, casi comparado con C++, en ese caso, y tan preciso como
MATLAB. En velocidad supera a Python y a R. ¿Ya? Depende si tu trabajo es así bastante pesado, ahí agarras los lenguajes que más se adecúan. También se puede trabajar con Jupyter. Este documento es cuarto, es lo que estoy presentando, cuarto. Y otra de las novedades es que tiene ayuda aquí, integrado ya. Puedes estar haciendo tu trabajo aquí, tus simulaciones, tus modelos, y pues en alguna cosa fallas, ¿no? Y no compila, o no sale el resultado, entonces ahí pides ayuda. Y aquí, este es un asistente, trabaja con Claude. En sí hay varios. Antes de comenzar voy a mostrar estos, una visión general, ¿ya? Aquí, Positron Assistant, para usar como guía. Entonces, aquí hay varios en sí. Este Positron trabaja con, puedes trabajar con Cloud, Anthropic, ¿cómo se llama el otro? El de Microsoft, me olvidé su nombre, creo que es, se me olvidó su nombre de Microsoft, su inteligencia artificial de Microsoft. Hay varios. Solo tú escoges, ¿no? Claro, hay versión paga también. Yo estoy con una versión en sí gratuito, que de cierto punto pues separa como siempre, cuando la versión gratuito de Cloud te da unas, para que uses por un tiempo limitado. Después de cierto tiempo nuevamente se activa. Es lo mismo aquí también. Que no necesitas salir a otra Chrome, por ejemplo, sino trabajar directamente aquí. Y ahí no necesitas también indicar en qué parte hay error, lo detecta. Esa es la novedad aquí. Pero los que están acostumbrados a trabajar con, no sé, Spider, con tal vez Google Colab, también no hay problema. Creo que tiene ventajas también esas. La ventaja es no sé si es ventaja, creo que no tiene, sobre Positron, creo que no tiene mucha ventaja Colab. Uno necesita internet, esta no necesita, excepto para pedir ayuda en un asistente. Esta es nativo, no necesitas en sí muchas extensiones, ¿cómo se...? Solo instalarlos, instalar no, para cargar paquetes. Claudia, ¿cómo que se llama? Colab es limitado también, no da como para correr archivos pesados. Esta es normal, tranquilo. Es como, no, ¿cuál era el otro? IDE de Python, se me fue. Incluso coloqué aquí. Aquí coloqué esa. ¿Dónde está? Ese que es notebook, más falta ¿alguien se acuerda? IDE de Python, que es uno de los más usados. Se me olvidó. Está aquí. Yo recuerdo haber colocado. Aquí. Jupyter. Jupyter. Aquí puedes trabajar con Jupyter también. Entonces, recomiendo esta.
el positron, por esos motivos. Y si quieres trabajar con Julia, también trabajas aquí solo, es similar a Visual Studios, aquí puedes descargar extensiones, por ejemplo aquí de Julia, y trabajas también aquí solo código, fragmentos de código. Bueno, con estos detalles ya pasamos a la diapositiva. Bueno, aquí hay una motivación, ¿ya? Bueno, voy a leer. Si queremos, digamos, imaginemos que queremos enseñar algo, ¿no?, a una computadora, ¿no? Reconocer cualquier actitud, emociones de personas o de cosas, ¿no? En este caso, emociones no tienen cosas. O aquí puedes decir clima, ¿no?, que te recomiende, no sé, deportes favoritos, cosas así, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace la inteligencia artificial en general, pero específicamente Machine Learning. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a, no sé si habrán notado, incluso cuando hablan frente a tu celular, de comprar alguna cosa, y en redes sociales ya aparecen anuncios. Eso es inteligencia artificial, porque aunque no queramos, nuestro celular está a nuestro costado y podrían, ¿no?, estar escuchando nuestra voz. Y ahí promocionan, o sea, qué es lo que estás, qué es lo que quieres comprar o qué es lo que necesitas, y ahí te están recomendando. Y cuando quieres o cuando entras a Facebook y ves un video, ese tipo de videos te empieza a aparecer. Ahí está, detrás de todo eso está Machine Learning. Bueno, en este curso vamos a aprender en sí sus principales tipos de aprendizaje, aplicar a modelos básicos, sobre todo a regresión y a clasificación, que esos dos son supervisado y no supervisado. Si da tiempo, llegamos al último tipo, que es por refuerzo, que normalmente es para robots, que es, yo supongo que Luis está más familiarizada con esa parte. Ya, eso es más se utiliza para estos robots, para automatizaciones de equipos, digamos, de agricultura, de riego. Está ahí también, es por refuerzo. Los materiales que vamos a necesitar para esta, bueno, en este caso voy a trabajar con Positron. El lenguaje va a ser Python. Algunos de los paquetes más utilizados, pues NumPy es para cálculos numéricos, Panda para manipulación de datos, de data frames, para visualización, gráficos, Matplotlib, y estas son, sobre todo, esta es para Machine Learning, y estos son modelos de Machine Learning, Random Forest, esas cosas, está aquí. Es un paquete que dentro de esas funciones ya están programadas, no necesitamos programar, ya están listos. Bueno, base de datos, esto es un paquete donde están almacenados datos como para entrenar, están guardados ahí, los podemos llamar y empezar a trabajar. Y algunos comandos rápidos también vamos a mostrar en el transcurso. Y ahora, la definición formal de Machine Learning, que la semana pasada ya mencioné también. Sí, es un método de análisis de datos automatizado que automatiza la construcción de modelos analíticos. ¿Ya?
normalmente como iterativos. ¿Ya? Utiliza algoritmos que aprenden iteradamente, así. Tienes que iterar. Y en cada iteración, ahí aprende. ¿Ya? Aquí unos ejemplos de comparación entre cuáles podrían ser Machine Learning y cuáles no. Machine Learning son ejemplos reales que en sí todos estos fueron generados también algunos con inteligencia artificial, ya, como ya se habrán dado cuenta. Eh, por ejemplo, como mencioné hace un momento, cuando te recomiendan videos en Facebook, sea en YouTube, cada vez que clicas un video y ese tipo de video empiezan a sugerirte y ahí está Machine Learning. En filtros, digamos, en filtros de correos no deseados, también filtran imágenes. No sé si se habrán dado cuenta en Facebook, cuando hay imágenes que no deberías ver, lo bloquean, ¿no? Ahí está inteligencia artificial, está Machine Learning. Asistencia de voz, nuestros aplicativos que tenemos, hay muchos aplicativos en sí, casi todos. Por ejemplo, ahora últimamente está de moda ya también aprender inglés o cualquier idioma con inteligencia artificial. Ahí está Machine Learning. En banco es bastante usado también para detección de fraudes. Reconocimiento facial, cámaras inteligentes que ya tienen esas funcionalidades. A los que no son, por ejemplo, un catálogo fijo de películas, no es un Machine Learning, porque es fijo ahí, no cambia, no aprende, está fijo. Es un catálogo. Reglas manuales, un menú, una lista de reglas estéticas. Estos ejemplos son de la misma clase en sí. El aprendizado a partir de datos es en sí lo que vamos a hacer ahora. En cada iteración de esos datos que vamos a dar, va a aprender la máquina. ¿Ya? Aquí se resume Machine Learning en esta datos que vamos a dar y la experiencia. Ahí aprende, va aprendiendo constantemente. Eso es Machine Learning. Ahora vamos a ver los tres tipos, espero terminar también con esto. Los primeros que vamos a tocar son supervisados, un aprendizaje supervisado, que aprende por etiquetas. Nosotros vamos a dar etiquetas, datos más etiquetas. Vamos a etiquetar qué significan esos datos, algunas cosas, reglas. Y ahí está regresiones, hay muchos tipos de regresiones. Vamos a tomar algunos. Clasificación, árboles de decisiones. En los supervisados nosotros le damos datos y ellos pues empiezan a buscar patrones, organizar, agrupar. Solo damos datos y ellos agrupan. O sea, en la máquina agrupa, ¿no? Esto agrupa en factores, en componentes, así. Este es el componente principal. En refuerzo, pues aprende por los errores, ¿no? Aprende con pruebas, o un robotcito se cae, de la caída va a aprender, va a caminar, esas cosas. Esto es por, en sí, vamos a reforzar cuando, digamos, que comete un error, va a haber una penalización, hemos dicho, y si hace correcto, damos un premio, y así aprende, vamos a estar con recompensas. Aquí algunos ejemplos.
de esos tipos. En la primera, en supervisado, tenemos clasificar correos, spam y no spam, ¿eh? Predecir precios, predecir, no sé, bastante aplicado, sin predecir climas, también puede ser en finanzas, predecir también riesgos, predecir, hay muchas cosas para predecir, enfermedades, diagnosticar enfermedades aquí, síntomas, reconocer dígitos, reconocer patrones, y eso es supervisado. No supervisado, tenemos agrupación, segmentación de clientes por comportamientos. O sea, aquí en la primera, para segmentación de clientes, nosotros solo damos datos de los clientes y ahí la máquina va a agrupar si paga o no sus deudas, tiene o no sus ingresos, de acuerdo a ello, va a agrupar esos clientes. Detectar productos que se compran juntos, cuando tienes una tienda online, qué cosa sale, qué cosa no sale, qué compran, ¿no? De un cierto lugar, ¿qué es lo que compran más? ¿Qué es, digamos, tienes una tienda de celulares? Ya, ahí va, por marcas. En Ayacucho, ¿cuál marca es lo que están comprando más? Entonces, ahí, de acuerdo a eso, él agrupa. Con refuerzos, pues, puede ser conducción automática de vehículos, robotcitos, movimientos, maniobras de máquinas, juegos, videojuegos, ¿no? Y eso por refuerzo. Esto es el mismo, creo que cometí un error aquí por repetir. Sí, es el mismo. Bueno, aquí. Eso es lo que vamos a seguir. Bueno, algunas palabras claves que nosotros debemos saber. Los datos son nuestra información cruda. ¿Ya? Features en sí, estas en inglés, son nuestras variables de entrada. Normalmente un modelo, nuestra variable y, si nuestro modelo de regresión es y igual a x más x por beta, que son parámetros, más un error. Entonces, aquí nuestra variable entrada y. ¿Ya? Etiquetas o labels, variables, nuestras variables covariables en sí, la que tenemos para predecir, digamos, esto de acá, a las variables de entrada. Modelos son, pues, representaciones matemáticas, en expresiones matemáticas. Por ejemplo, aquí no tengo en esta diapositiva no coloqué pizarrita. El modelo de regresión simple. Este es un modelo, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí, una representación. Entrenamientos, sobre todo vamos a usar esto para supervisados. Vamos a entrenar, ajustar parámetros, por ejemplo, para minimizar errores. Que vamos a aplicar mínimos cuadrados, puede ser máxima verosimilanza o máxima verosimilitud en español. Puede ser por distancia mínima. Hay varias formas de ajustar o estimar parámetros. Y ahí vamos a entrenar nuestro modelo y ahí va a aprender. Y las pruebas, ¿no? Evaluación con datos que no entraron en el entrenamiento. Esto es nuestro flujo de trabajo.
bueno, un flujo de trabajo general en Machine Learning. Tenemos un problema, definir un problema o encontrar un problema, ¿ya? A base de ese problema, obtenemos datos para analizar, procesamos, ¿ya? Aquí vamos a analizar cómo son esos datos, limpiar nuestros datos, graficar nuestros datos para ver su comportamiento, todo ello. Entrenamos el modelo aquí, evaluamos con los datos que no fueron utilizados en el entrenamiento y al final pues presentamos un relatorio o un informe, nuestras conclusiones. Ya, esto es el flujo que deben típicamente seguir en Machine Learning. En cualquier otro proyecto en sí se aplica eso. Algunos tópicos que vamos a usar que uno ya debe conocer en sí, porque no vamos a entrar a detalles a estos. Un curso de Machine Learning necesita como requisito saber algo de matemática básica, ¿no? Vectores, matrices. Si no saben, ahí creo que si no coloqué aquí, al final creo que coloqué, voy a presentar, este slide yo voy a disponibilizar en WhatsApp y tiene referencias de libros de álgebra lineal, de probabilidad básica para aprender cómo son esos modelos, cómo son operaciones con matrices, porque aquí se usa bastante operaciones con matrices. Por ejemplo, para estimar un parámetro, a ver, creo que voy a crear una pizarrita para escribir. No la tengo. Tengo unos slides prontos y creo que ahí tiene pizarrita. Vamos a utilizar esa ya para explicar. Si no me equivoco, está aquí. Y vamos aquí. Ya vamos a usar estito. Ya, vamos a usar estito para nuestras. Vamos a aprovechar esa pizarrita. Digamos que tenemos nuestro modelo Y igual a X más beta más un error. Entonces, aquí nuestro modelo tiene un parámetro, en sí dos parámetros, que sería beta y E. Entonces, ¿cuál sería nuestro Y estimado? Va a ser en sí X que tenemos como dato, ¿ya? Beta estimado más el error estimado, ¿no? Entonces, ¿cómo estimamos estos? Una de las más famosas, pues, por mínimos cuadrados, ordinarios. Entonces, beta por mínimos cuadrados, beta estimado, mínimos cuadrados, cuadrados sería C aquí, ordinarios, va a ser como 1 entre n sumatoria de y sub i al menos el, ¿cómo se llama esto? No, no es así. En matricial, ¿ya? Mejor matricial. Que vamos a trabajar con matrices. Esto va a ser igual a
X, tenemos X. Esto es teórico. Menos 1, X por Y. Porque estos datos tenemos. Y tenemos, X tenemos, y así es lo que se estima este parámetro beta. ¿Ya? Y beta, el error va a ser pues la resta, ¿no? La resta de esa y esa. Y así se estima. Estas son matrices, ¿ya? Matriz X que tiene entrada pues aquí. Si solo tenemos una variable, nuestra X sería, tenemos n observaciones, sería una n filas por una columna. Nuestra beta sería apenas 1. Nuestro E es otra matriz de n por 1. Y E también es n por 1. Pero si nuestro X no sería solo una variable, hay varias variables, digamos 5 variables, pues aquí ya sería 5. N por 5. Y el error sigue siendo el mismo, que solo tenemos una columna. No así. Todas esas estimaciones, entonces está aquí. Bueno, se estudia en estadística en sí. Y álgebra lineal, pues está aquí en las operaciones de matrices. Entonces necesitamos saber todo eso. Aquí, ¿por qué necesitamos álgebra lineal? ¿No? Sí, para operaciones de vectores, matrices. Por ejemplo, aquí, en tema de vectores, cada fila de datos es un vector. Puede ser una casa, un paciente, una imagen, son valores, y esos valores están como vector. Aquí son vectores que están con letras, ¿no? Pero vamos a trabajar con números, esto vamos a llamar los números. Se llama, eso podemos llevarle a variables dummy o categorizarlos. Matrices, pues en sí un vector es un tipo de matriz particular que solo tiene una columna o una fila. Productos, pues punto de matrices, norma de matrices, o sea, todos ellos necesitamos, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un matriz, es un código, una imagen de 3×3, un vector de 9 dimensiones. Aquí hay un código. Esta es una imagen, bueno, solo es nombre, ¿ya? Tenemos un array, también tienen que saber algunas funciones, ¿ya? Es un arreglo, un array, que va a ser de 0 a 225, de 125 a 125. Son arreglos, aquí tres matrices. No, estos no son arreglos, estos son matrices. Arreglos son otros, ¿ya? Estos son matrices, por ejemplo, un vector de 3. Un vector de 1×3, sí, 1×3, y el vector 1×3, 1×3, juntando, ¿cuánto ya sería? Una matriz de 9×9. Bueno, este es un ejemplo de imagen en sí, de píxeles. ¿Y la estadística para qué es? Es en sí, la más importante está aquí, que es la construcción de modelos y todo eso. Porque, bueno, esta es la básica, mediana, media, moda de tus datos tienes que observar. Tienes que hacer primero un estudio exploratorio de cómo es tu dato. Medianas si son tus datos categóricos, ¿no? Medias si son tus variables continuas. Moda también si son tus variables discretas o
categóricos. Varianzas, desviación estándar. Si tu dato son continuas. Distribuciones, algunas distribuciones para modelar, puede ser normal, binomial, Poisson. Ya vimos algunas distribuciones conocidas en la sesión anterior que fue de probabilidad, introducción a la probabilidad. Correlaciones para ver que si hay correlación o no entre dos variables. Y es lo que vamos a ver también. Uno de los requisitos para que funcione un modelo lineal es que los errores que nos salen no deben ser correlacionados. Si son correlacionados, tenemos que buscar otro camino. Nos estaríamos engañando al concluir que con ese modelo, seguir trabajando con ese modelo, nos puede llevar a conclusiones erróneas. Entonces, tenemos que analizar y ahí entre correlaciones, tenemos que observar si nuestros errores es normal. Si no es normal, también necesitamos ajustar otros modelos que no sean paramétricos. Teorema de Bayes, un poco usado en sí. Inferencia, intervalos sobre intervalo de confianza entra también. Porque debemos tener un porcentaje de error, ¿no? Y ahí entra, pues, con ese porcentaje calculamos hasta qué punto nosotros consideramos válido ese modelo. Y desde qué punto hasta qué punto ya no. Aquí hay una correlación perfecta en código aquí. Nos formamos una data. Estas funciones vamos a ver más adelante. Vamos a crear en sí un data frame. Data frame, este código PD es de pandas, ¿ya? Importamos pandas, para los que todavía no conocen Python, pandas con esta abreviatura, PD. Cuando ponemos PD, estamos llamando pandas. Y ahí está la función data frame. Y con eso creamos un data frame. Data frame es un arreglo de datos que tiene columnas y filas. Ya tenemos dos, tamaño y precio, dos variables. Vamos a ver qué tan correlacionadas están esas dos variables. Si se fijan, es el doble. 150, 300, 120, 240. Entonces, esto lo puse a propósito para ver una correlación perfecta. Correlación está entre -1 hasta 1, ¿no? Si es -1, es perfecta negativo. Si es 1, perfecta positivo. Y si es menor o cercano a 0, quiere decir que no hay correlaciones. Y entonces aquí nos sale una correlación. ¿Cómo calculamos eso? Del data frame. Aquí tenemos data frame. Este es nuestro dato. Hayamos correlación entre tamaño y entre precio. Solo escribimos así simples y ahí nos sale el resultado. El entorno que estamos trabajando es Positron. Otra alternativa es Jupyter Notebook, Spider, Colab, y varias en sí. Ahora vamos a ver algunas funciones que vamos a usar aquí. Tenemos que familiarizarnos con las funciones de Python. Bien. Si tienen alguna duda, pueden interrumpirme sin problemas. Bien. Como ya mencioné antes, NumPy, lo que vamos a usar es puede utilizarse para optimizaciones,
computaciones, análisis numérico en sí, maximizar, optimizar, buscar argumentos mínimos, máximos de unas funciones, o sea, para encontrar los parámetros. Pandas, vamos para manipular data frame, nuestros datos. Visualización, creo que ya mencioné esto de acá, ¿sí? Esta función también Seaborn es para visualización más avanzadas, incluso creo que para diagramas de cajas, de violín, se puede usar esto de acá. Y esta para modelos. Para cargar datos, red, CSV, si tu archivo está en CSV, o red text, si tu archivo está en texto o en Excel. Más información puedes encontrar en sí aquí en ayuda. Solo colocas aquí el robotcito, el chat, y escribes en sí si tienes dudas, ¿no? Sobre cómo importar datos. Pues ahí te va a dar, tienes un asistente que te va a ayudar bastante. ¿Qué más? Hay más funciones. Para visualizar las primeras 5 filas, no, 5 columnas. No, sí, 5 filas. Tenemos esta. Un ejemplo sería head 10. Aquí tengo por default es 5, si no me equivoco. Pero aquí colocas las columnas que quieras. En este caso 10. Informaciones, quieres ver qué tipo de datos tienes, si tienes vacío, ahí te va a mostrar cuántos vacíos tienes, cuántos NAs, qué tipo de datos tienes, ahí te muestra. DF es tu data frame, no te olvides, data frame. Lo que acabamos de crear así, arriba, a esa. Si tu data es si tus datos tienen otro nombre, ahí colocas un nombre aquí. Las estadísticas descriptivas de tus datos, describe. Y ahí te va a aparecer media, desviación estándar, mínimo, máximo, moda, medianas, todo ello. Para seleccionar columnas, haces esto, abres un corchete, colocas columna 1 y columna 2, y ahí te aparecen los dos columnas. Y ahí tú puedes poner columna 1 o columna 2, columna 3, 4, o columna 10 y columna 5. Ahí te va a aparecer esas columnas. Para ver si tienes cientos de datos y quieres buscar uno en específico y solo te acuerdas sobre el nombre de columnas, ahí colocas, ¿no? Filtrar también, puedes filtrar valores a 1000, valores de cierto número, o si es categórico, filtra solo un valor, digamos, tienes edad y sexo. Quieres ver la edad de todos los hombres, y aquí filtras apenas para todos los hombres. Agrupar, puedes agrupar por categoría, agrupar por sexo, agrupar por, no sé, si tus datos es de climas, agrupar por zonas, agrupar por regiones, y colocas valores para ver cuántos valores nulos tienes. Aquí sumas los valores is null, y ahí vas a ver cuántos valores nulos tienes. Entonces, hay más funciones que aquí no coloqué. Y hay libros de Python donde vas a ver más opciones ahí, más funciones que hay. No necesitas crear funciones, pero si quieres, puedes, ¿no? Puedes programar. Estas ya están programadas, listas para usar. Para NumPy es para computación numérica, dijimos, para matrices, para calcular producto de matrices, para desviaciones, medias, multiplicación de matrices. Hay muchas operaciones matemáticas aquí. NumPy.
NumPy, ¿sí? Visualización de datos puede ser Matplotlib, también Seaborn. Creo que hay más funciones también. Creo que esos dos son más usados. Por ejemplo, para gráficas de líneas. Sobre todo, estas se usan para ver cómo está, si tienes datos de series de tiempo, digamos. Climas, cambio de climas a través de tiempo. Y ahí pues, haces ese gráfico y vas a ver cómo fue su comportamiento para cada año, para cada mes, para cada día. Y ves, gráfico de dispersión, scatter. Este PLT es en sí abreviatura de Matplotlib, ¿ya? Cuando importas Matplotlib, pones import Matplotlib as PLP. Entonces solo usas esto acá. Pero si solo importaste Matplotlib, import Matplotlib, entonces tienes que colocar aquí completo. Matplotlib, plot. Si solo quieres poner import Matplotlib as t, solo pones t.plot, t.scatter, t.hist. Entonces, para histogramas, diagrama de cajas. Este es diagrama de cajas. Y normalmente usan para esta función su abreviatura SNS. Entonces, ahí quieres ver cómo están tus datos, cómo se comporta media, mediana, si hay datos atípicos o no, gráficas, un diagrama de cajas y observas. Para mapa de calor también, esta función, para gráfico de barras, personalizar gráficos, títulos, subtítulos, captions, colocas captions, colores, y ahí usas Matplotlib. Para mostrar, solo show, mostrar, eso es en inglés, mostrar. ¿Ya? Entonces, para descriptivas tenemos funciones min, esta de acá, no necesitas poner pandas en sí aquí, solo df min, df es tu data frame. O si solo tienes si tienes muchas variables y solo quieres media de uno de ellos, específicas, ¿no? Data, corchete, tu columna y min. Aquí como era entrar si no me equivoco está aquí seleccionar columnas. Así es como se selecciona y luego pones min. Mediana, moda, desviación estándar, también varianza aquí. Recuerden que la desviación estándar es raíz cuadrada de esta nada más, positiva. Correlación, df-core, para ver cuantiles también. La prueba test, hay muchas pruebas de normalidad, t, chi cuadrado, f, y tienen estas funciones. Y eso sí se tiene que importar stata, en ese stata está esas funciones. O aquí CIPI también está. Sí hay varios paquetes que tienen las mismas funciones. Algunas ya más antiguas, algunas recientes y algunas versiones. Con algunas versiones hay conflictos también. Entonces, solo usa uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí para serie de tiempo yo tuve ese problema que empecé a trabajar yo trabajé en R, ¿sí? Y había versiones que tenía conflicto.
Y yo no sabía. Y aquellas veces no había ni pedir ayuda a ChatGPT. Aquí ahora hay mucha facilidad en eso. Y ahí me pasé un buen tiempo tratando de solucionar eso, pero era por un conflicto. Y también, claro, salía el error, ¿no? Uno que no está tan bien con el lenguaje o con el idioma inglés, a veces no entiende, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que ha encontrado el error? Eso me pasó a mí. Otro aquí, otras funciones, que esto sí es más avanzadas, sobre todo es para Machine Learning. Eh, regresiones lineal, regresión lineal, o lineal regresión, logística, ya, voy a pasar por alto. Para componentes principales también hay esa función, ya están programadas. Bueno, este es el procedimiento que debemos seguir. Tenemos dos datos, debemos explorar un estudio exploratorio. Si tenemos outliers, o sea, valores atípicos, tenemos si se encuentran valores que están vacías o celdas que están vacías, ahí haces limpieza, rellenas o eliminas. Transformaciones, por ejemplo, sobre todo se usa aquí con modelos de series de tiempo. Tienes un dato, quieres ver climas, digamos, y es mucha tendencia. Ahí puedes aplicar también logaritmos, y cuando aplicas logaritmos, a veces mejor, a veces no, o otras transformaciones, y ahí en esa transformación construyes tu modelo y al final devuelves, ¿no? Esa transformación para tomar tus decisiones. Aquí después de estas transformaciones vamos a ir codificar, ajustar modelos, bueno, codificar y luego separamos nuestras datasets para entrenamiento y otro para test. Yeah. Aquí hay algo errado, porque hay una información que no debería. Yeah. El siguiente, qué raro. Algo está mal aquí. Déjenme un momentito. Este no es el documento que compilé. Un momentito, por favor. Aquí yo recuerdo haber colocado un ejemplo ahí de todo el proceso.
Aquí. Bien, me informan si están viendo mi pantalla. ¿Alguien? Chicos, Daniel, Fernando, ¿alguien? ¿Me confirma, por favor, si se escucha y si se ve mi pantalla? Bien, aquí un ejemplo aplicando estas funciones, algunas de estas funciones, y el procedimiento que debíamos seguir. Bueno, este es el primer ejemplo, es para una aplicación de algunos de estas funciones, ¿ya? Aquí voy a crear en sí una data o un data frame. Primero vamos a importar nuestros paquetes. Si no tienen, deben instalar. Install package, panda, sí. Importamos de la librerías. Este as es como en español. Importamos panda como PD. Entonces nosotros a partir de ahora solo vamos a llamar PD para referirnos a pandas. NumPy también, Matplotlib como PLT, Seaborn también como SNS, ya he mencionado antes estos. Ya, y para los modelos también. Estos son para, sí, para Machine Learning, modelos de Machine Learning. Para selección, para pre-forecasting o predicciones. Ahí tenemos algunos paquetes. Aquí voy a crear una data, ficticio por supuesto. Edad, vamos a tener números aleatorios, vamos a ver, random aquí, NPs eh, random aleatorizado. ¿Ya? Números aleatorios entre 18 y 70. El número de clientes veces. Aquí número de clientes tenemos 200. Entonces va a haber 200 números entre 18 a 70. Aleatorio. ¿Ya? Va a haber aleatorio. Ingreso mensual también igual. De 1000 a 1800. 200 veces, o sea, 200 datos vamos a generar aleatorios. Tiempo de sitio y número de visitas, vamos a tener, y todos son aleatorios. Aquí no vamos a ver tanto algunas, por ejemplo, correlaciones altos, va a ser próximo a cero, son aleatorios. Es un dato ficticio ¿ya? Para aplicar algunas funciones que vimos. Entonces, aquí print def get por default es solo 5. Los 5 primeras filas. Ya tenemos aquí ingreso, tiempo de sitio, número de visitas, compra y la edad de la persona. Eso creamos. Entonces ahí ya aplicamos una de las funciones que vimos para mostrar una muestra, ¿no? Cómo están los datos, los primeros datos. Los últimos datos también puedes ver, solo tile, son los últimos, la cola, ¿ya? Y especificas el número, cuántos últimos, si solo dices tile, sale 5, los 5 últimos. Aquí ya vamos a ver estadística descriptiva,
describe, cuando decimos en la función arriba, describe, muestra, no cuenta cuántos datos hay, media, desviación estándar, mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el máximo de cada uno. De edad, de ingreso, de tiempo. ¿Cuánto es el mínimo? De edad es 18, porque hemos dicho de 18 a 70, si no me equivoco, es 69. Ahí está. Ingreso mensual fue, si no me equivoco, fue de 1.000 a 1.800. ¿Cuánto fue el mismo? Ingreso mensual. De 1.000 a 8.000. Y ya está. El máximo no llegó a 8.000, llegó a apenas 9.000, no, 7.959. Eso fue el máximo. No tomó 8.000 exactos. Bueno, estos son los decimales, ¿no? Otro, el tiempo de sitio, no me acuerdo, aquí está, de 1 a 60, máximo. ¿Podría aparecer más de 60? Aquí no, pero en datos reales puede. Entonces, esos podríamos ya catalogar como datos atípicos si consideramos en ese rango solo. Bueno, eso es para visualizar cómo está nuestro dato, cómo está. Aquí podemos ver que todos son números continuos o cuantitativos. Sí. Pero también podemos crear categóricos, ordinal, nominal, multinomiales. Podemos crear. Y el siguiente que tenemos que agrupamos es por compra. Ahí. El mayor compra, menor compra, ¿cuántos? Aquí vamos a agrupar. Compra, ¿compró o no compró? Espera un momento, compra mil. Sí. Ahí están los resultados. Este es para visualización gráfica. Unas figuras clásicas. Primero, vamos a definir tamaño y la posición en sí de nuestra figura, donde va a aparecer. Bueno, posición no, solo el tamaño. Si tamaño va a ser 12 por 5. Si quieres cambiar, aquí modificas para tamaño. Va a haber subplots también. Una matriz de 1, 2, 1. Aquí. Si habría más figuras, ¿no? Vamos a hacer un histograma. Histoplot. Es un histograma. Esto es de esta función, ¿cómo se llama? Sabums, o algo que es. Y para plot es hist solo, histograma. Vamos a volver aquí. Visualización. Aquí. Histograma, hist, para Matplotlib. Pero ahora estamos haciendo con esta función que también tiene para histogramas y su función es diferente. O sea, hay varias librerías que tienen las mismas funciones que se pueden utilizar. A histplot, esa es su función de esta librería. ¿De qué data? De F,
¿De cuáles? X va a ser edad y compra va a ser, y para cada uno vamos a colocar bueno, por default, color lo va a colocar aleatorio, pero puede definir también aquí colores. Y estas dos figuras están aquí. Esto es scatterplot, ¿ya? Scatterplot, puntitos. Como vimos, como ya había mencionado anteriormente, como hemos creado aleatorio, no vemos en sí patrón, no hay patrones. Puntos así dispersos. Solo para... Con datos reales vamos a ver esos patrones. Y si quieren, yo recuerdo haber compartido un página web de muchos ejemplos de este tipo. Ahí sí trabaja con algunos datos reales, que también están disponibles, algunos paquetes. La siguiente semana vamos a hacer con ejemplos reales. Ahí voy a sacar algunos códigos de esa misma página. Ya. Aquí vamos a ver la dispersión. Como ya vimos, va a ser próximo a 0. Vamos a ver. Compra, no compra. Precisión 7648. Es bastante todavía. Pero no es muy alto ni tampoco muy bajo. Bueno, esta Aquari es una de las medidas para precisiones en Machine Learning. Eso es lo que vamos a ver en teoría y en práctica más adelante. Que con estos valores vamos a tomar decisiones. Ya, en modelos lineales, así en modelo clásico, normalmente se observa o p-valor o r cuadrado, ¿no? En Machine Learning vamos a ver estas. Ya, ahí tienen unas medidas para tomar decisiones. Medidas de tomada de decisión. Esto salió a ver X primero, hicimos una separación de nuestra, solo para mostrar estas funciones, vamos a separar nuestro valor inicial, no, nuestra data original, nuestro data frame, vamos a particionar en entrenamiento y test. Nuestro X-Train, X-Test, Y-Train, Y-Test. Va a ser, para el test va a ser 30% y el resto va a ser para entrenar, sería 70%. Aquí lo estamos dividiendo. Creamos nuevas variables. Escogemos aleatorio esos valores de esa muestra, es una muestra aleatoria. Y esta es una semilla, para los que no conocen. Una semilla, cuando coloca, o sea, para reproducirlo. Cuantas veces hagas, como esto es aleatorio, puede salir cualquier número si no tenemos esto de acá. Si hago un clic aquí, ejecuto, si no tengo esta semilla, al siguiente vez que voy a ejecutar, no me va a dar el mismo dato, va a mudar. Entonces, lo que hace es que esta semilla nos dice que cada vez que hagamos clic, nos tiene que dar ese mismo, en esa misma orden, o sea, aleatorio. Bueno, esta es una variable que vamos a crear, scalar. Al principio es vacío.
Ahí vamos a entrenar. Esta función está en esta librería. Si no me equivoco, aquí yo coloqué es estándar. Esta de acá. ¿Ya? Es ya parte de la función de Machine Learning, o sea, de la librería de Machine Learning. ¿Dónde estamos? Y ahí con esa función es lo que vamos a estimar esos modelos, construir un modelo, entrenar un modelo, luego testar. Vamos a estudiar a detalle la siguiente clase. Que hay muchas cosas que estamos obviando. Eso lo está aplicando aquí. Cómo aplicar estas funciones presentadas así. Aquí. Tiene que cumplir unos supuestos también. No es tan fácil así. ¿Qué más? La primera fue pensada para una primera sesión. Ahora esta es para segunda sesión que debió de ser hoy. Vamos en sí, desde aquí, vamos a hacer un ejemplo. Pero primero debemos seguir este orden. Cargamos, limpiamos los datos, transformamos, modificamos y hacemos división. Eso ya vemos más adelante. No, este mismo ya había presentado antes. ¿Ya? Para cargar hay una función red. De esa red es de pandas también. Si le aquí, pues de pandas, vamos a ver, para salir de la duda. Si es de pandas red, puede ser tipo CSV, Excel, texto, lo que tengas. Ahí, de acuerdo a eso, vas a colocar esa. Limpiamos. Para limpiar necesitamos hacer gráfico, lo que acabamos de ver. Tenemos que graficar o mostrar cómo están sus datos, ver si hay correlaciones. ¿Qué pasa si tenemos datos nulos? Porque no podemos quedarnos con datos nulos, tenemos que rellenar o eliminar esa parte. Y ahora va a depender en cuál situación te encuentres, para eliminar o para rellenar. Si hay datos duplicados o valores atípicos. Al graficar vas a ver cómo es distribuido esos datos y tal vez necesita transformaciones como logaritmos, raíz cuadrada, no sé, alguna transformación que mejore para estimar esos parámetros o para estimar o para modelar. Codificar variables categóricos, por ejemplo, si no podemos hacerlo una regresión lineal con variables nominales, tenemos que primero convertir a variables categóricos. Por ejemplo, no puedes hacer así, ajustar un modelo, digamos, quieres ver si explica el salario de una persona, de un trabajador, su instrucción, su grado de instrucción. Entonces, X para ti es su grado de instrucción, que puede ser secundaria, primaria, ser que tiene una graduación o también tiene una postgraduación. Y en Y, pues tienes tu salario, 1.000, 2.000, 3.000, dependiendo ya. Tienes esa variable. Así tal como está, no puedes ajustar un modelo lineal o cualquier otro modelo. Tienes que llevarlo a categórico. Llamarlo, incluso podría ser ordinal. Y de hecho sería mejor ordinal. A 0 lo pones, pues, sin instrucción. Primaria pones 1, 2 secundaria, 3 graduación,
Y si tiene posgraduación, tienes 5, 4. ¿Vale? Ahí colocas. Y con esos datos ya puedes ajustar tu modelo. Aún así, eh, es mejor llevarlo a una variable dummy. No sé o paneles, no sé si, dummy, no sé si habrán escuchado, entre ceros y unos. Y ahí ya no vas a tener, eh, eh, por ejemplo, al principio tenías una variable categórico, X, era con instrucción, o sea, sin instrucción primaria y secundaria, sí. Cuando lo corriges o cuando lo transformas, no, conviertas a variable categórico, tienes 1, 2, 3, 0. Si es variable dummy, tienes que convertirlos entre ceros y unos, solo esos. Y aún es más fácil trabajar en esa escala, con esas variables. Y ayuda bastante en modelos de regresión, en otros modelos también. ¿Ya? Y también, si colocamos en nuestro dato de entrenamiento 20% y datos de test o de comprobación va a ser 80%, ese pocos datos no va a entrenar bien nuestro modelo. Entonces, ahí tiene que haber un equilibrio. Y lo ideal es 70-30, 60-40. El más tiene que ir para entrenamiento. Bien. Aquí un ejemplo para explorar esos datos con uno que es, este dato es de Titanic, de sobrevivientes de Titanic, creo. Sí. Y está en esta página. ¿Y cómo se importa eso? Colocas cualquier nombre aquí, colocas, ¿no?, su URL, su dirección. Ese dato está en CSV. Solo colocas esa dirección aquí. Ya lo tienes sus datos. Ahora tenemos que ver cómo está nuestro dato. Imprimimos las primeras 5 filas. Tenemos pasajero 1, 2, 3, 4, 5. Sobrevivió 1, no sobrevivió 0. Clase puede ser clase 1 pobre, clase 2 intermedio, clase 3 rico. ¿Ya? Hoy, bueno, eh, aquí estamos. Ya. Luego pasamos a ver la estadística descriptiva. Ahí nos ve también cómo están nuestros distribuidos esos datos. Esta es de información, es la segunda. En hay otros más variables: el sexo, femenino y masculino, edad, tenemos ahí. Ticket, número de ticket. Y no sé, algunos aquí, por ejemplo, en cabina, tenemos NA, vacíos, y eso es lo que tenemos que tratar. Cómo rellenar, veremos cómo rellenar, si es posible rellenar o sacar toda la fila. Sí, toda la fila. Esta también nos dice qué clases son esos datos, qué es data frame. Ahí lo tenemos. Porque otros datos no son data frame, puede ser array, matrices,
Entonces, en este caso es un data frame. Si es matriz, es mejor también convertirlo a data frame. ¿Ya? Tenemos 12 columnas. Y así. Aquí están los códigos. Información, describe y chart son dimensiones, cuántas filas y cuántas columnas. Ya, 891 filas, columnas tenemos 12. Ahora pasamos a limpiar esos datos. Algunos datos faltantes, algunos datos que son atípicos, tenemos que limpiar. Vamos a ver. Tenemos que ver cuántos datos faltantes hay. Y aquí, en edad, hay 177 datos faltantes. No lo registraron su edad. En cabina también hay varias NAs, 687. Eliminarlos todos no conviene porque nuestro dato al principio solo son 891. Y si eliminamos los 687, perdimos mucha información. Entonces, no nos conviene eliminar esas filas, ¿no? Aquí en Barket tenemos 2 que faltan. Eso sí podemos eliminarlo un poquito. Y los que faltan aquí, 77% de cabina faltan, 19% de edad y de embarque poquito. Entonces, una de las decisiones puede ser que si el 5% del total son nulos, podemos eliminarlo. Y si es más, no conviene perder mucha información. Podríamos rellenar esos datos o simplemente obviar esa columna, pero no eliminar toda la fila. Puede ser, o una de las formas para imputar es con medias, si son variables continuas, y medianas si es categóricas. No, discretas, no dicho, discretas. Las categóricas también tenemos que convertirlo, no, las categóricos no, o los nominales tenemos que llevarlo a categóricos. Y ahí vemos las medianas y podemos imputarlo también con medianas o con modas. Aquí hay un error, algo aconteció aquí. Tenía un código ahí y hay un error. Disculpa, voy a precisar aquí. Registrar. Está. Bien, continuamos. Y si hay datos duplicados, ¿qué hacemos con datos duplicados? Bueno, en este caso no tenemos datos duplicados. La función para ver es duplicados, lo así. De este df limpio ya es otra variable que hemos creado aquí arriba. Creo que fue aquí que creé y no salió. Sí, fue ahí. Está errado, esa parte del código no salió. Bueno, en esa nueva variable que creé, ahí vamos a, o sea, esa nueva variable que estaba creado fue imputado y eliminado algunas columnas. Y en algún código resultó algo que no, o sea, errado, ¿no? Y no compiló. Entonces, esos datos imputados, ahí, si hay duplicados, tenemos que también imputar esos datos duplicados o eliminar uno de ellos.
Aquí no había ningún dato duplicado. Y en Outliers había mencionado que una de las gráficas para eso es Boxplot, gráfica de cajas. Aquí está esta gráfica es de edad y esta es de tarifa. Hay uno muy alto. Esto de acá, tarifa más de 500. Ya, y bueno, está en ticket. Esa es la tarifa. Está muy alto en uno de los datos. Bueno, aquí no aparece. Aquí debe estar un máximo y mínimo. Fire. ¿Dónde está? Ah, bueno, no apareció todos porque son 12 columnas en sí. No aparece aquí. En la muestra no apareció todos. Bueno, tenemos uno de ellos. Aquí hay outliers. Estas de acá. ¿Y cómo podemos considerar a partir de qué valor es outliers? ¿No? Es también una decisión que el investigador toma, ¿no? Podría ser a partir de tercer cuartil para arriba. Ya. Aquí la mayoría pagó baja. Podría ser que la mayoría eran de clase baja, la clase alta. La clase alta pues paga más, ¿no? Tal vez, o esto podría ser este valor algún error de tipeo o cosas así. Entonces ahí puedes eliminar esos valores atípicos o reemplazar por alguna media o mediana, dependiendo de qué tipo de era tus datos. Eso imputar. Aquí. Para decisión sobre outliers, no siempre debes eliminar, que podría ser algo importante, ¿no? Por ejemplo, si es mucho, como por ejemplo aquí, hay uno aquí, ¿no? Si eliminamos, si se reduce de 200, algo de menos de 300. Pero aún así, aquí hay unos valores pocos y más concentrados está aquí menor de 50, ¿no? Aquí están concentrados muchos. Podría ser que todas estas sean de clase alta. Entonces estarías eliminando casi todas las clases de alta y solo estarías trabajando de clase baja y clase media. Entonces no conviene eliminarlos. Estás perdiendo información. Pues ahí, aquí no es conveniente eliminarlos. Debes estudiarlos. ¿Qué clase de variable está? ¿No? Por ejemplo, tendrías que ver qué clases, esos todos los que están ahí con valores altos, si eran ricas, ¿no? Entonces tenían mucho dinero y podían pagar esa cantidad de tarifa. Podrías mantener con esa información. Y al tomar decisiones, eso claro que va a afectar tu variable. Y ahí está su explicación también. O otro, las transformaciones. Podrías transformarlos. Esto es convertirlo, tus valores en un rango de 0, 1, si es mucho. Por ejemplo, aquí, la diferencia es bastante. Entonces, cuando tú reduces y cuando tú transformas, ya no va a ser la diferencia tanto de 0 a 500, va a ser en sí, como va a ser 0 a 1,
La mayoría estará concentrado entre 0 a 0.5 y hay unos cuantos de 0.5 a 1. Entonces ahí ya no es mucho. Y una de las formas de transformar. O podrías aplicar logaritmo también. Logaritmo de 50 va a ser poco ya. No va a ser mucho. Será pues, menos de 100. Entonces ahí estás también reduciendo esa escala que hay aquí. En otras palabras, estás reduciendo la varianza. Otra es estandarizarlo. Calculas la media, restas a la original esa media y divides por desviación estándar. Eso también se estandariza. Bueno, todos esos códigos está aquí. Trabajamos con edad de ese. En dato limpio está pocas variables, que en anterior había 12 variables, no, 11 variables explicativas y una variable explicada. Cualquiera puede ser explicada aquí. ¿Dónde está? Aquí tenemos 891 observaciones y 12 variables. Entonces, aquí en dato limpio, ya coloqué algunos solo, no todos. ¿Ya? Como para mostrar dónde está aquí. Entonces, transformamos. ¿Cómo transformamos? Primero, bueno, este es un ejemplo de transformación. Primero, para hacer transformaciones debes ver cómo están tus datos. En este caso estamos viendo que la tarifa está muy alto y esta lo vamos a estandarizar. Vamos a transformar una transformación, pero esa transformación, no, primero vamos a convertir a escalas con esta función que ya había mencionado. ¿Ya? Esta está estandarizando. O sea, estás aplicando esta función. Bueno, otras formas de bueno, cuando hacemos normalización o estandarización, bueno, sobre todo normalización, cuando tenemos ya 0 a 1 nuestros datos, podríamos encontrar también algunos de los modelos conocidos. Por ejemplo, 0 a 1 puede ser uniforme, puede ser beta, que beta esté en 0 a 1. Otro, ¿qué dato podrías? En la normal también podría ser, normales truncadas. Bueno, ahí vemos algunos modelos clásicos que mencioné y estos son modelos de Machine Learning. KNN, que también está en 0,1, K-means, SVM, también está en esos rangos. Cuando estandarizamos, la media se convierte en 0. Bueno, aquí no podría estar normal, porque normal, inclusive podría estar, pero normal estándar es simétrico y está centrado en 0. Si aquí estaría normal estándar, no podría, porque su rango es 0,1 solo. Entonces ahí entran otros tipos de modelos, sobre todo de Machine Learning. Y aquí algunas clásicas y también de Machine Learning, que sería LDA o PCA, estos son componentes principales, regresión, son modelos, algunos modelos que asumen la normalidad. Yeah. Porque regresión hemos dicho que necesita ser normal. Si no es normal, no podemos aplicarlo fácilmente.
que sí, bueno, regresión ordinal no podemos aplicar, pero hay regresiones generalizadas o modelos de regresión generalizados que sí se puede aplicar incluso si, si el error no es normal, pero no la ordinaria. Bueno, codificación de las variables categóricas. Ya mencionamos que debemos de codificar, o sea, modificar variables categóricas, no, variables nominales a categóricas. Por ejemplo, aquí el sexo hombre o masculino y femenino. Podemos colocar 1 o 2 o 1, 0. Y también, bueno, esa es la codificación de variables categóricas. Filtramos sexo. O sea, apenas, o sea, único, o sea, solo sexo. Femenino, masculino. Y ahí clasificamos con eso el embarque. Bien. Filtramos con el sexo y convertimos en variable dummies, entre ceros y unos. Vamos a hacer un ejemplo con esas de variables dummy la siguiente semana, que es amplio eso también. Esa de estadística es amplio. Hay un libro aplicado, estadística aplicada con Python. Voy a colocarlo en referencias y pueden familiarizarse con eso, con las variables dummy, para los que no conocen. Si es cero, tienes que escribir todas las categorías entre ceros y uno solo. Esta de acá es dummy. Pero si tienes 3 variables, también tiene que estar en ceros y unos. Aquí solo tenemos, no, entonces, sí, entonces solo tenemos masculino y femenino, ceros y unos. Y si habría, como mencionamos en el anterior, una variable de nivel de instrucción. Ahí ya no hay solo 2, hay 5 o 6, dependiendo cuántos coloques su instrucción. Puede ser sin instrucción, primaria, secundaria, o jardín también puedes incluir también. Posgraduación puede ser maestría, doctorado, alguna especialización, o también postdoctorados. Ahí depende, va a colocar, digamos, cinco categorías. Entonces, todas esas 5 categorías también tienes que escribir entre ceros y uno solo. Y esas son variables dummy, que es bastante ayuda en sí mismo. Y dummy no puedes colocar a una variable ordinal porque ahí pierdes información. Ya no sería, ya pierde ese orden. Entonces no conviene. Variable de instrucción, por ejemplo, no pondríamos. No, podríamos, pero no debemos, porque perdemos información. Y que entre ceros y unos también va a aparecer doctor, o los que tienen doctorado, ¿no? Entonces no conviene. Bueno, aquí ya había mencionado, en 60-70% es recomendado para dividir esos datos para entrenamiento, para validación 15-20 y la prueba otra 15-20. Bueno, hasta aquí fue la sesión 2. Aquí tengo código también para convertir esa variable en dummy. Convertir una variable X en una... O sea, aquí es automático. Solo colocas una función y ya. Pero en libros
ahí explicado. Aquí puedes aplicar fácilmente un código que ya existe, pero en sí no estás viendo cómo se está haciéndose explícitamente. Entonces, en libros está cómo se hace eso. Entonces, voy a citar un libro aquí en las referencias para que ustedes puedan revisar. Bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. ¿Alguna duda? A la siguiente pasamos a regresión supervisado. No, sí, modelo de regresión en aprendizaje supervisado. Y, ¿alguna duda? Buena, profesor. ¿Se me escucha? Sí, sí, la escucho. Sí, ese documento que tiene que es editable, ¿lo puede compartir? No, sí, este documento voy a compartir. En un momento lo envío al grupo de WhatsApp. Ah, ya estoy. Muchas gracias. Y, y también voy a colocar aquí, no coloqué aquí al final, referencias. Voy a colocar referencias. Y para que vean más ejemplos, también voy a colocar ejemplos, aplicaciones en Python. También voy a colocar unas sesiones de aprendizaje supervisado. Estas son las clases ya para el siguiente. No coloqué aquí. Voy a cortar este documento hasta la clase de hoy y al final coloco sus referencias y los envío. En sí, este documento ya es como de clase 1 y clase 2. La anterior hice una introducción con un material que no era mío. Pegué uno de mi profesor de aquí, la Unicamp. Incluso estaba en portugués, si se fijaron. No coloqué eso. Voy a colocar esta de acá, que es un resumen, ¿sí? Y para hacer este material yo utilicé este positron en un documento cuarto, que es como similar a, o sea, es una versión mejorada de Markdown, R Markdown, si los que trabajaron con R. En R también hay este documento cuarto. Incluso aquí se puede trabajar con Python o R dentro de este RStudios. Yo hago, por ejemplo, esto de acá. Es un... ¿Qué pasó ahí? Los documentos que hice antes era para las clases pasadas. Yo hice en R. Y se puede hacer esas cositas. Desapareció. Nuevamente. En Visual Studios también pueden acepta hacer esos documentos en Visual Studios. Bueno, esto es aquí en R puedes hacer, este fue el más antiguo, si no me equivoco, R Documentation. Luego está RSWeb, que es similar a LaTeX. También acepta códigos. Luego está R Markdown, R Notebook. Y las últimas son los cuartos, ¿no? Cuarto presentación, aquí puedes hacer tu diapositiva y un documento. Aquí, por ejemplo, yo creo. Y ahí puedes incluir códigos de Python, de Julia, de varios en sí. Sí, aquí SQL, Julia, Bash, Python, R,
Hay varios programas que puedes hacerlo. Y al compilar sale un documento como este. Como esta de acá. Bueno, dependiendo como este formato está... Bueno, tiene muchos códigos en sí. Yo lo hice con la ayuda de inteligencia artificial. Y hacerlo es bastante trabajoso en sí. Estas cámaras no sé cómo lo coloca, pero la inteligencia artificial lo coloca. No sé cuál es el código para hacer esta cámara. Supongo que pega unos que ya existe. Y el contenido, pues, eso sí, es un resumen de los documentos de aquí. Yo presenté, parece los modelos que todavía no coloqué aquí. En WhatsApp coloqué un link. Estoy trabajando con esos ejemplos. Ya tiene teoría también. Y no vamos a hacer todo lo que está ahí porque es extenso. Voy a hacer lo más resumido posible. Solo tenemos 5 sesiones, creo. Pero los más estudiados vamos a hacer, que es bastante amplio. Entra también algunos modelos bayesianos, que es bastante aplicado también, un poco común en algunos aspectos. Pues no voy a tomar, porque eso necesita bastante conocimiento de estadística. Bueno, si no tienen dudas, aquí quedamos hasta nuestra próxima reunión, nuestra próxima clase. Ahí comenzamos con los modelos de regresión lineal, estudiando todo el proceso, desde verificación de los supuestos que deben cumplir, son 5 supuestos, normalidad, necesitamos que sean no correlacionados, si no es normal, tenemos que ver otros modelos. Si es en clásico, claro, clásico puede ser no paramétricos, otros tipos de modelos o regresiones logísticas, esas cosas. Si no, y ahí también entra al rescate otros modelos de Machine Learning, que también vamos a ver, que no son regresiones, son otras, si no me equivoco, es esta de acá. Sí. KNN también es un modelo que pertenece en sí a Machine Learning. Trabaja con distancias. Como no son normales los errores, los paramétricos trabaja con, por ejemplo, con distancias, con rangos. Ese se estudia bastante en estadística no paramétrica. Bueno, quedamos aquí entonces. Para la próxima voy a poner mi pizarrita para algunos modelos. Ahí está. Bien, gracias por asistir. Cualquier duda, pregunten. Si no sé, yo voy a también pesquisar y traer la próxima semana con más detalles. Que no me lo sé todos tampoco. Estoy aprendiendo también. Bien, finalizamos aquí nuestra clase. Hasta la próxima con todos. Voy a acabar la grabación.